En el funeral de mi hijo, su esposa me echó de mi propia casa. Soy Tomás Macías. Lo que pasó después lo cambió todo. Imagínate esto. Tu hijo acaba de morir, estás de luto, y tu nuera te mira a los ojos y te dice, deja de llorar, haz tus maletas y lárgate de mi casa ahora mismo. Me llamó una carga inútil, frente a todos en el funeral de mi hijo. Pero esto es lo que Victoria no sabía. La casa de la que me estaba echando la construí yo en 1987. El dinero que ella creía haber heredado, 17 millones de pesos, siempre fue mío. Durante 8 años vivió de mi generosidad mientras me trataba como a un caso de caridad. En lugar de discutir, simplemente me alejé. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa de todas. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Comparto historias sobre cómo hacer frente a las faltas de respeto y, créeme, querrás ver cómo termina esto. Porque lo que Victoria descubrió 3 días después, nos enseñó a ambos que las suposiciones pueden costarte todo. Déjame empezar desde el principio. Las señales estuvieron ahí desde el principio. Yo simplemente elegí cerrar los ojos. Cuando mi hijo David murió en aquel accidente de carro hace 2 meses, Victoria tomó las riendas de inmediato. No te preocupes por los arreglos, Tomás, me dijo. Yo me encargo de todo. Lo que realmente quería decir era quítate de mi camino. En la funeraria ella tomó cada decisión. El ataúd, las flores, hasta la música. Cuando sugerí la canción favorita de David, esa que poníamos de fondo cuando levantábamos los cimientos de esta casa juntos en el 87, me cortó de tajo. Eso es demasiado deprimente, sentenció Victoria. Necesitamos algo más inspirador. La observé dominar la sala enfundada en su vestido negro de diseñador, dirigiendo a todos como si fuera la directora de una obra de teatro trágica. Y yo me quedé sentado en mi viejo traje gris, el mismo que usé en el funeral de mi esposa 2 años atrás, sintiéndome completamente invisible. La segunda señal llegó durante la recepción en nuestra casa. Mi casa técnicamente, aunque Victoria la había estado tratando como su castillo desde el último aliento de David. Me llevó a un rincón de la cocina. Tomás, tenemos que hablar de tu situación. Mi situación, ahora dependes económicamente de nosotros. David te mantenía y con él fuera. Se encogió de hombros. No puedo cargar con ese peso. Peso. Esa palabra me golpeó el pecho con más fuerza de la que esperaba. He sido más que generosa dejándote quedar aquí. Continuó con la voz afilada. Esta casa ahora es mía. Todo es mío. David me lo dejó todo a mí. Asentí lentamente. Victoria interpretó ese movimiento como una derrota absoluta. Lo que no vio fue el engranaje de mi mente calculando cada movimiento. Ella no tenía la menor idea de que David jamás había sido el dueño de esta casa. Vivió aquí, sí. Creció entre estas paredes, por supuesto. Pero ser el dueño, nunca. Ella tampoco sabía del archivero en el sótano. 4 cajones de acero repletos de registros financieros meticulosamente organizados, retrocediendo 40 años en el tiempo. El contador público que vive en mí jamás tiraba nada a la basura. Y lo más importante, no sabía nada sobre el fideicomiso. Pero me estoy adelantando a la historia. Los invitados al funeral vieron exactamente lo que Victoria quería que vieran. A una exitosa agente de bienes raíces tomando el control durante una crisis familiar. Y a un ancian Stimart que no podía ni con su propia alma. La miraban estrechmanos y aceptar condolencias como si ahora ella fuera la matriarca, la dueña absoluta del linaje. Mientras tanto, yo estaba sentado en silencio en el viejo sillón reclinable de David, el que le compré para su cumpleaños número 16, escuchando cómo me pintaba como el suegro inútil y dependiente. A Tomás le está costando adaptarse. Le escuché susurrar a nuestra vecina, doña Elena. El pobre hombre no entiende de finanzas. David le manejaba todo. Elena me lanzó una mirada cargada de lástima. Me conocía desde hacía 37 años. Desde el día en que abrí la tierra para echar los cimientos en este terreno. Pero incluso ella parecía haber caído bajo el hechizo de la versión de la realidad que Victoria estaba tejiendo. Fue en ese instante cuando me di cuenta de una verdad profunda. La gente solo ve que espera ver. Victoria esperaba ver a un viudo ahogado en pena que no podía sobrevivir por su cuenta. Así que eso fue exactamente lo que vio. El viejo Honda Civic que yo manejaba en lugar de un carro del año. La ropa sencilla que usaba en vez de trajes a la medida. La forma silenciosa en la que cargaba mi dolor, en lugar de hacer un espectáculo de lágrimas. Ella confundió mi humildad con impotencia, mi silencio con debilidad, mi generosidad con desesperación. Era un error comprensible hasta cierto punto. Habían pasado 2 años desde la muerte de mi esposa Margarita.
viviendo de la manera más austera. No hay necesidad de lujos ni símbolos de estatus cuando estás aprendiendo a vivir con los fantasmas de la soledad. David lo entendía. Él respetaba mi decisión de encoger mi mundo. Pero Victoria, ella medía el valor de una persona por las apariencias, por el ruido que hacían, por quién gritaba más fuerte en la habitación. Estaba a punto de aprender que la persona más peligrosa en cualquier lugar es aquella que no tiene absolutamente nada que demostrar. Cuando los últimos invitados se marcharon ese martes por la noche, Victoria me acorraló junto a la puerta principal. Hablaba en serio, Tomás. Este arreglo ya no funciona. Pasé la mirada por la sala que yo mismo había pintado 3 veces a lo largo de las décadas. Los pisos de madera que instalé con mis propias manos, tabla por tabla. Las molduras del techo que me di junto a David cuando él apenas tenía 12 años. Lo entiendo, le dije en un susurro apagado. Pero Victoria no tenía la más mínima idea de lo que yo entendía. Y definitivamente no estaba preparada para la tormenta que se avecinaba. La mañana del miércoles trajo consigo claridad y café negro en partes iguales. Me senté a la mesa de la cocina, la misma que Margarita y yo compramos en un mercado de pulgas en el 86, y escribí una lista, no de lo que yo estaba perdiendo, sino de lo que Victoria creía que estaba ganando. La casa, 220 metros cuadrados de recuerdos en la calle de los Fresnos, en los suburbios de Monterrey. Valor actual en el mercado, según la propia experiencia inmobiliaria de Victoria, 8,5 millones de pesos. El seguro de vida, la póliza que David tenía a través de su firma de ingeniería, 3 millones de pesos. Victoria ya había empezado a gastar ese dinero en su cabeza. Los muebles, desde la vitrina antigua de Margarita hasta la colección de libros de ingeniería de David, basura para otros, pero reliquias invaluables para mí, mi dignidad. Tener que ver a Victoria pasearse por los pasillos como si hubiera heredado un reino, cuando en realidad no había heredado absolutamente nada. Triste, pero esto era lo que realmente me carcomía el alma. No era el dinero, ni siquiera los ladrillos de la casa. Era la forma en que estaba borrando nuestra existencia. Victoria estaba eliminando sistemáticamente cada rastro de la vida que Margarita y yo habíamos construido aquí. Ya había guardado en cajas las fotos de Margarita de la chimenea. Los dibujos de la infancia de David habían desaparecido del refrigerador. Hasta mis viejos títulos de contabilidad se habían esfumado de la pared del estudio. Estoy redecorando, me explicó fríamente cuando le pregunté por los retratos de mi esposa. David siempre decía que este lugar necesitaba modernizarse. Modernizar, como si 40 años de amor y memoria fueran un software viejo que había que desinstalar. Me dio 30 días. 30 días para encontrar otro lugar donde caer muerto con lo que ella asumía era mi mísera pensión del Seguro Social. 30 días para empacar 4 décadas de vida y fingir que nunca ocurrieron. La parte más cruel de todas era la soberbia con la que lo hacía, con esa certeza absoluta de que ella tenía todas las cartas ganadoras. La tarde del martes me había entregado un cronograma impreso. Literalmente lo imprimió en papel como si yo fuera un inquilino a punto de ser desalojado. 15 de noviembre. Dijo clavando su uña en la fecha marcada con un círculo rojo. Eso te da tiempo suficiente para encontrar una bonita comunidad para personas mayores. Un lugar más apropiado para tu situación. Tu situación. Ahí estaba esa frase otra vez. Ya he investigado un par de lugares, continuó, sacando folletos brillantes como si me estuviera haciendo el favor de mi vida. Asilo Los Girasoles tiene lugares disponibles. Son solo 16,000 pesos al mes por un cuartito. 16,000 pesos al mes. Esperaba que yo gastara toda mi pensión en la renta y que de algún modo sobreviviera del aire. ¿Andas diciendo qué hay de la comida?, le pregunté. El transporte, las medicinas. Se encogió de hombros. Hay programas del gobierno para gente en tu situación. Despensas, seguro popular. El gobierno se hace cargo de los ancianos. El gobierno, como si yo fuera un parásito de la calle que jamás había aportado una sola gota de sudor a este país. En ese segundo comprendí que Victoria no solo quería que me largara, quería que yo me arrodillara y le diera las gracias por dejarme ir. Quería que le agradeciera por darme 30 días en lugar de echarme a la calle esa misma noche. Que apreciara su infinita bondad por no llamar a la policía para sacarme a rastras. Que aceptara, con la cabeza gacha, que así eran las reglas del juego ahora que David ya no estaba. Esa mañana de miércoles, sentado con mi café y mi lista de agravios, tuve una revelación muy distinta. Victoria había construido su imperio sobre una suposición fatal. La idea de que David era el dueño legítimo de todo lo que ella reclamaba.
Había estado casada con él durante 8 años. Había dormido bajo este techo durante 8 años y seguramente jamás en su vida había visto las escrituras, ni un estado de cuenta del banco, ni un solo papel que probara de quién era. David manejaba el dinero tal como su madre y yo le habíamos enseñado. El hombre se encarga de las finanzas, a la antigua tal vez, pero a nosotros nos funcionaba. Excepto que David jamás tocó mis finanzas. Me ayudaba con los arreglos de la casa, claro que sí. Me traía el mandado cuando me dolían las rodillas. Me llevaba a mis citas médicas después de que Margarita cerró los ojos para siempre. Pero el dinero, las inversiones, los ladrillos, eso siempre fue mío y solo mío para administrar. Victoria vio a un hijo, ayudó a tu padre y así asumió dependencia. Vio mi agradecimiento y asumió que yo era una carga. Vio 2 años de un duelo silencioso y asumió que yo era un hombre acabado. Si yo me quedaba callado, si simplemente empacaba mis trapos y me iba arrastrando los pies hacia los girasoles como un buen viejito domesticado, ¿qué mensaje le estaría dejando al mundo? Que los tiranos siempre ganan. Que el que grita más fuerte aplasta a la verdad. Que si tienes la suficiente soberbia, puedes reescribir la historia y robarle la vida entera a un hombre. Que el respeto es opcional cuando tratas con los viejos. Que mis 40 años de matrimonio con Margarita fueron una ilusión. Que el hogar que levantamos con sangre y lágrimas eran solo tabiques y cemento. Que el hijo que criamos aquí podía ser borrado tan fácil como quitar una foto de la pared. Lo que estaba en juego ya no era el dinero, era mi propia existencia. Pero yo tenía un as bajo la manga que Victoria ni siquiera podía soñar. Algo que le daría la vuelta al tablero. Solo necesitaba encontrar el segundo perfecto para soltar el golpe. Y ese momento iba a llegar mucho antes de lo que ella imaginaba. La mañana del jueves, Victoria entró a mi casa usando la llave de David. Yo estaba desayunando un pan tostado cuando escuché la puerta abrirse de golpe, sin tocar, sin dar los buenos días. Entró pisando fuerte como si fuera la dueña del lugar, que en su cabeza lo era. «Tomás, tenemos que hablar», anunció, marchando directo hacia la cocina con un folder manila bajo el brazo. «¿Sobre qué?», pregunté. «Sobre tus finanzas». Se sentó frente a mí sin que nadie la invitara. «He estado pensando en tu situación y necesito entender exactamente qué gastos te estaba cubriendo David». Tomé un sorbo de mi café. Como la luz, el predial, el seguro. Abrió su folder y sacó una libreta amarilla llena de sus garabatos. David nunca me dio las cifras exactas, pero necesito saberlas para poder hacer un presupuesto. ¿Un presupuesto? ¿Para qué? Pues para asumir esos pagos, obviamente. Me miró como si yo fuera un niño de lento aprendizaje. «Hasta que te largues de aquí, tendré que cubrir todo lo que David pagaba por ti». Asenté mi taza sobre la mesa con mucha calma. «¿Andas diciendo qué es exactamente lo que crees que David estaba paying?» «Todo, la hipoteca, los impuestos, el recibo de la luz. Vives de una pensión fija, Tomás. El seguro social no da para tanto». «Qué curioso. Eso fue lo que David te dijo». La pluma de Victoria se quedó congelada en el aire. «¿A qué te refieres?» «Me refiero a si David te dijo con todas sus letras que él pagaba mis cuentas». No tenía que decírmelo. «Salta a la vista». Hizo un ademán abarcando toda la cocina. «¿De qué otra forma podrías pagar para vivir aquí? Esta casa vale más de 8 millones de pesos. Andas diciendo cómo sabes lo que vale». «Soy agente de bienes raíces, Tomás. Conozco el valor de las propiedades en esta zona. Pero jamás has visto las escrituras». La pregunta se quedó flotando en el aire denso de la cocina, como el humo de un cigarro. La máscara de arrogancia de Victoria tembló por una fracción de segundo. «No necesito ver las escrituras. David heredó esta casa cuando tu esposa murió». «Ah, sí, por supuesto que sí. ¿Quién más se la iba a quedar?» Me levanté despacio, arrastrando un poco los pies, y caminé hacia el fregadero, enjuagando mi taza con un cuidado deliberado. «¿Sabes, Victoria? Has hecho demasiadas suposiciones sobre mi dinero». «No son suposiciones, son hechos». «¿De verdad? ¿Qué otros hechos tienes?» Consultó sus notas en la libreta. «David me dijo que tú jamás pusiste un solo peso para esta casa». Me di la vuelta apoyando las manos en el granito. «Porque yo construí esta casa en 1980. Pagué el terreno de contado en efectivo. Contraté a los albañiles y supervisé cada maldito día de la obra». El rostro de Victoria se tensó. «Eso fue hace 37 años. Las cosas cambian. Algunas cosas cambian, los dueños no. Mira, Tomás, sé que esto es muy difícil para ti. Perder a David. Tener que enfrentarte a la dura realidad de tu pobreza. Pero vivir en la negación no te va a servir de nada». «¿Qué negación?».
Fingir que no dependes de la caridad de tu familia. La palabra caridad me cruzó la cara como un latigazo. Me sequé las manos con el trapo de cocina, tomándome todo el tiempo del mundo. Victoria, déjame preguntarte algo. ¿Qué? En 8 años de matrimonio, ¿alguna vez David te enseñó un estado de cuenta de la hipoteca? Teníamos finanzas separadas. ¿Alguna vez te mencionó que tenía que pagar la mensualidad de la casa? No discutíamos cada detalle de sus gastos. ¿Alguna vez lo viste firmar un cheque para pagar el predial? Su silencio fue toda la respuesta que necesité. Te diré lo que creo que pasó, le dije recargándome en la barra. David me ayudaba en la casa, compraba algo de despensa, cortaba el pasto, y tú asumiste que eso significaba que él me mantenía económicamente, porque eso era lo que parecía. Las apariencias engañan. Victoria se puso de pie con la rabia hirviéndole en la sangre. Muy bien, enséñame las escrituras, demuéstrame que eres el dueño. Yo no tengo que demostrarte absolutamente nada. Claro que sí, porque soy la viuda de David y yo heredé todo. ¿Estás segura? Deja de contestarme con preguntas, y tú deja de hacer suposiciones. Nos quedamos mirando fijamente a través de la cocina. La mandíbula de Victoria estaba tan apretada que su pose de agente inmobiliaria se estaba resquebrajando. Tienes hasta el 15 de noviembre, escupió finalmente. Después de eso cambiaré las cerraduras. Ya lo veremos. Recogió sus papeles de un manotazo y caminó hacia la puerta. ¿Veremos qué? Pero yo solo sonreí y empecé a meter los platos al lavavajillas. Hay conversaciones que es mejor terminar con un abogado presente. La tarde del viernes hice algo que no había hecho en meses. Bajé al sótano. El sótano siempre había sido mi santuario. Margarita solía bromear diciendo que yo parecía una ardilla allá abajo, guardando cada documento y recibo como si fueran bellotas para el invierno. Nunca sabes cuándo vas a necesitar pruebas de algo, le decía yo. Ella ponía los ojos en blanco y me recordaba que la gente normal no guarda 40 años de estados de cuenta bancarios. Pero yo no era gente normal. Era un contador que aprendió desde muy joven que los rastros de papel cuentan historias, y esas historias son el único escudo cuando la memoria falla o cuando la gente miente. El archivero de acero seguía exactamente donde lo dejé. 4 cajones de pura obsesión y orden. Cada cajón marcado por década, cada folder por categoría, cada papel en estricto orden cronológico. Era una obra de arte a su manera. Jalé el cajón de hasta abajo primero. Los años 80, la década que cambió mi vida. Adentro encontré la carpeta exacta que buscaba. Bienes raíces, calle de los Fresnos, número 447. Sí, el 447. El número de la casa que Victoria juraba que le pertenecía. El primer documento era el contrato original de compraventa del terreno, fecha del 12 de marzo de 1987. Comprador: Tomás Macías, 86,000 pesos de los de antes por el lote pelón. El segundo papel era el contrato de construcción, Constructora Macías y Asociados. Ningún parentesco conmigo. Pura coincidencia de apellidos. 150,000 pesos por una casa estilo colonial hecha a la medida. El tercer documento era la joya de la corona. Las escrituras originales registradas el 15 de marzo del 87. Propietario: Tomás Macías, sin avales, sin copropietarios, sin hipotecas. Yo había pagado cada centavo en efectivo. Victoria no tenía la menor idea. Claro está, ella tenía apenas 4 años en el 87. Probablemente apenas estaba aprendiendo a amarrarse las agujetas de los zapatos, mientras yo aprendía a leer planos arquitectónicos. Pero había mucho más en esa carpeta, muchísimo más. Pólizas de seguro, recibos del predial, contratos de agua y luz, todos a mi nombre, todos pagados por mí, demostrando 37 años de propiedad ininterrumpida. El nombre de mi hijo David no aparecía en ninguno de esos papeles. Abrí el segundo cajón, los 90. Más de lo mismo. Impuestos pagados religiosamente cada año por Tomás Macías. Seguros pagados cada trimestre por Tomás Macías. Hasta los recibos del jardinero estaban a mi nombre. El cajón de los 2000 contaba la misma historia, y el de los 2010, y la carpeta más reciente del 2024. But la verdadera bomba estaba escondida hasta el fondo del último cajón, en una carpeta marcada con letras rojas. Fideicomiso privado. Este era el expediente del que Victoria, por su propia desgracia, no sabía absolutamente nada. Adentro dormían los papeles que iban a hacer temblar su mundo. Documentos que contaban una historia que ella jamás podría haber imaginado en sus sueños más salvajes. La primera hoja era el acta constitutiva de un fideicomiso fechada el 15 de junio del 85, antes de que David siquiera naciera.
el fideicomiso familiar de Tomás y Margarita Macías. La segunda hoja era un estado de cuenta del Banco del Norte, con saldo actual a octubre de 2024. 17 millones de pesos cerrados. La tercera hoja era la lista de beneficiarios del fideicomiso. El nombre de David estaba ahí, sí, pero no como heredero absoluto. Era un beneficiario en vida, sujeto a términos y condiciones muy específicos. Términos y condiciones por los que Victoria nunca se tomó la molestia de preguntar. El fideicomiso era un laberinto legal, como suelen ser estas cosas, pero el esqueleto era simple. Margarita y yo éramos los administradores originales. Al morir ella, yo me convertí en el único administrador. David recibía mensualidades para su educación, apoyo para vivienda y sustento familiar. Pero la propiedad del dinero siempre se quedó dentro del fideicomiso, lo que significa que siempre se quedó conmigo. David vivió una vida holgada porque yo me aseguré de que así fuera. La carrera de ingeniería que le ayudé a pagar, la boda que le financié, las inversiones y oportunidades que se le cruzaron en el camino. Todo ese río de dinero nacía en este fideicomiso, y todo permanecía bajo mi control absoluto. Victoria vio el estilo de vida acomodado de David, y asumió que él era un joven rico por mérito propio. Vio su seriedad conmigo, y juró que salía del sudor de su frente. Jamás se le cruzó por la mente que el dinero que fluía de las manos de David hacia las mías era, en realidad, mi propio dinero regresando a casa. Es curioso cómo funcionan las suposiciones de la mente humana. Solo ves lo que encaja con tus prejuicios y te vuelves ciego a lo demás. Victoria esperaba que las parejas jóvenes y exitosas mantuvieran a sus padres ancianos. Así que cuando veía a David ayudándome, daba por hecho que yo era una carga. Jamás consideró la remota posibilidad de que el anciano fuera quien mantenía al joven. Pero había un documento más en esa carpeta. El que iba a ser la estocada final cuando llegara la hora de la verdad. La póliza del seguro de vida de David. 3 millones de pesos, justo como Victoria había dicho. Pero la beneficiaria no era Victoria. El beneficiario era el fideicomiso familiar Macías, lo que significaba que el beneficiario al final del día era yo. Victoria llevaba semanas despilfarrando en su cabeza un dinero que jamás le perteneció, trazando planes de vida con recursos ajenos, construyendo un castillo en el aire sobre cimientos que ni siquiera existían. Cerré el archivero de golpe y subí las escaleras. En la cocina me preparé un sándwich de jamón. Mientras masticaba, calculaba los tiempos en mi cabeza. Victoria me había dado hasta el 15 de noviembre para largarme de mi casa. Hoy era 1 de noviembre. Eso me daba exactamente 2 semanas para decidir cómo jugar mis cartas. Podía llamarla en ese mismo instante, escupirle la verdad en la cara, aventarle los documentos y ver cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. O podía esperar, dejar que siguiera nadando en sus fantasías, dejar que cavara su propia tumba un poco más profundo, dejar que aprendiera la lección a la mala. Mientras le daba un bocado al sándwich, recordé algo que mi viejo socio solía decirme. Tomás, a veces la mejor estrategia de negociación es dejar que el otro hable hasta que se acorrale solo. Victoria se estaba acorralando sola, y a una velocidad impresionante. La pregunta era qué tan hondo iba a dejar que cavara antes de quitarle la pala. Miré alrededor de la cocina que yo mismo había diseñado hacía 37 años. Las alacenas que elegí con Margarita, las barras que mandé instalar, las ventanas que medí y ordené a la medida. Mi casa, mi fideicomiso, mi decisión. Victoria estaba a punto de aprender con sangre que el respeto no es algo que se negocia. Pero primero necesitaba dejarla terminar de cavar. La mañana del domingo sacó a relucir lo peor de Victoria. Yo me estaba arreglando para ir a misa cuando llegó acompañada de 3 de sus amigas de la agencia de bienes raíces. Las había invitado para lo que ella llamó una asesoría sobre el potencial de la propiedad. Las escuché mucho antes de verlas. La voz de Victoria retumbaba desde la puerta principal. Este lugar tiene una estructura increíble, pero la decoración está espantosa. Ya saben, el clásico estilo de viejito. Caminaban por mi casa como si ya tuvieran las escrituras en la bolsa. «Ay, Dios mío, Victoria, estas molduras del techo están divinas», dijo una mujer rubia con botas carísimas. «Son originales del 87», le contestó Victoria. «Tomás construyó este lugar, pero el pobre no tiene buen gusto. Miren ese tapiz y esos sillones, parece un museo del horror». Me quedé parado en lo alto de las escaleras, escuchando cómo catalogaban el trabajo de toda mi vida como si fuera mercancía de segunda mano en un mercado callejero. «La base es buena», dijo otra de las mujeres,
pero vas a tener que demoler toda la cocina. Esas alacenas gritan los años 80. Ya lo tengo contemplado, aseguró Victoria. Tomás se va a ir a vivir a un asilo muy pronto, así que tendré el control total sobre las remodelaciones. El control total sobre mi cocina, la misma que Margarita y yo nos tardamos 6 meses en diseñar. Bajé los escalones lentamente, vestido con mi traje de los domingos. 3 mujeres que en mi vida había visto estaban paradas en medio de mi sala, tomando fotos con sus celulares. Tomás, voz de Victoria sonó falsamente dulce. Llegas en el momento perfecto. Quiero presentarte a unas colegas. Me presentó como si yo fuera una atracción de circo. Él es Tomás, el papá de David. Es el dueño original, pero ya está en transición hacia un arreglo de vivienda más adecuado para su edad. Transición, como si yo fuera un simple cambio de puesto en una oficina. Señor Macías, dijo la rubia. Su casa tiene muchísimo carácter. Se nota que le invirtió mucho trabajo. Un poco, respondí seco. Victoria nos cuenta que se muda al asilo Los Girasoles. Esas instalaciones son de primera. Clavé mis ojos en Victoria. ¿Así? ¿Eso es lo que voy a hacer? Ya habíamos hablado de esto, Tomás. El 15 de noviembre, ¿recuerdas? Recuerdo que tú lo hablaste. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Las agentes inmobiliarias intercambiaron miradas nerviosas. Bueno, tosió la rubia. Probablemente deberíamos dejarlo ir a misa. De hecho, interrumpió Victoria de golpe. Tomás, ya que están todas aquí, ¿por qué no les cuentas sobre los problemas de mantenimiento? Las goteras del techo, las fallas de la caldera. No había ninguna gotera. La caldera la cambié hace 2 años. No tengo conocimiento de ningún problema de mantenimiento. Dije midiendo cada palabra. Tomás, sabes perfectamente que la llave del baño de arriba gotea y que el sótano se humedece en primavera. La llave necesita un empaque de 10 pesos. El sótano ha estado completamente seco durante 20 años. La sonrisa de Victoria se volvió una línea rígida. Tomás está muy apegado a este lugar. A veces la nostalgia no le deja ver los problemas que son obvios para los demás. ¿Problemas como cuáles? La reté. Como el hecho de que ya no tienes dinero para mantener una casa de este tamaño. La sala entera se quedó muda. Hasta las amigas de Victoria querían desaparecer. ¿Que no tengo dinero?, pregunté suavemente. Tomás, ya pasamos por esto. Tu pensión del gobierno a duras penas te alcanza para mal comer. Y tú sabes eso por qué. Because no estoy ciega. Manejas un Honda de hace 15 años. Recortas cupones del periódico para ir al súper. No has modernizado un solo clavo en esta casa desde los tiempos de Cedillo. Una de las agentes se aclaró la garganta, sintiendo el veneno en el aire. Tal vez deberíamos reprogramar este recorrido. No, está bien, cortó Victoria. Tomás entiende la situación. Ha tenido años para ajustarse a la realidad desde que Margarita murió. ¿Andas diciendo cuál es esa realidad? La acorralé. Que eres un anciano de casi 70 años, con una pensión miserable que ya no puede hacerse cargo de una casa enorme. Tengo 68, pero no importa. El punto es que estás haciendo puras suposiciones sobre mis finanzas. No son suposiciones, Tomás, son observaciones. ¿Observaciones sobre qué exactamente? Sobre el hecho de que llevas 2 años viviendo de la generosidad de mi esposo, y ahora que David está muerto, tienes que darle la cara a la realidad. Las palabras flotaron en la sala, quemando los ojos como gas lacrimógeno. Las 3 agentes de bienes raíces ya estaban buscando la puerta con la mirada. La generosidad de David, repetí saboreando la ironía. Sí, David pagó tu predial. David cubrió tus recibos de luz. David se aseguró de que tuvieras que tragar y que pudieras ir al doctor. ¿Ah, sí? Tú sabes que sí. ¿Andas diciendo por qué? Porque estaba casada con él. Lo vi firmando los cheques. ¿Qué cheques? El rostro de Victoria se tiñó de un rojo furioso. Los cheques para tus gastos. ¿Lo viste firmarle un cheque a la tesorería del Estado para pagar mi predial? Él hacía esos pagos por internet. ¿Lo viste pagar mi recibo de luz? Él te transfería el dinero a tu cuenta. ¿Alguna vez viste un estado de cuenta bancario que mostrara esas transferencias? Teníamos cuentas separadas, gritó ella. La que en realidad jamás viste ni un solo pago. La rubia dio un paso hacia atrás, levantando las manos. ¿Saben qué, Victoria? Esto se siente como un asunto familiar muy íntimo. Mejor las dejamos solas. No, ladró Victoria, perdiendo los estribos. Esto tiene que decirse frente a quien sea. Tomás, no puedes seguir viviendo en la negación de tu propia ruina. ¿Qué ruina? La negación de que no eres más que una carga. La palabra retumbó contra las paredes de la sala. Hasta la propia Victoria pareció asustarse de haberlo escupido en voz alta.
Una carga, susurré. Lo siento, pero sí, eres una carga. Lo has sido desde que Margarita murió. David era demasiado bueno para decírtelo a la cara, pero alguien tiene que hacerlo. Demasiado bueno para decirme que mantenerte lo estaba llevando a la quiebra. Sí, tan solo del predial son miles de pesos. Súmale la luz, el mantenimiento, tus doctores. David se gastó 800,000 pesos el año pasado solo para mantenerte a flote, por lo menos. Y ahora él está bajo tierra, y se supone que yo debo cargar con ese muerto. Tengo mi propia vida en qué pensar. Las amigas de Victoria ya estaban prácticamente pegadas a la puerta de la calle. Así que me estás echando, concluí. Te estoy dando un mes para buscar asilo. Eso es más misericordia de la que cualquiera te daría. ¿Misericordia? Sí, misericordia. Porque francamente, Tomás, tú jamás aportaste nada al éxito de David. Él se forjó su propio destino, ganó su propio dinero, compró su propia casa. David la heredó cuando murió Margarita y ahora yo la heredo de David. Así es como funcionan las herencias. Asentí con lentitud, sintiendo una punzada en el pecho. Qué bueno que lo entiendas. Solo una última cosa, Victoria. ¿Qué quieres ahora? Tal vez deberías verificar tus datos antes de hacer afirmaciones como esa frente a testigos. Soltó una carcajada amarga. ¿Qué datos, Tomás? Soy una profesional de bienes raíces. Sé perfectamente cómo funciona la propiedad. Ah, sí, aparentemente mucho mejor que tú. Volteé a ver a las 3 mujeres encogidas junto a la puerta. Estaban presenciando una carnicería para la que no habían comprado boleto. Les dije con la voz más serena del mundo, tal vez quieran pedirle a Victoria que les enseñe las escrituras de esta casa antes de empezar a tirar las paredes de mi cocina. A Victoria se le escurrió toda la sangre de la cara, quedando de un blanco cadavérico. Tomás, no te atrevas. ¿Que no me atreva a qué? A decir la verdad, pero ya había dicho suficiente. A veces la venganza más exquisita es dejar que la gente se ahorque con la cuerda de sus propias palabras. Disfruten el recorrido de la propiedad, les dije, y caminé hacia la puerta de la calle. Tenía a una abogada a la que llamar. La mañana del lunes me senté en la oficina de la abogada Margarita de la Garza. Había 3 carpetas color manila descansando sobre su escritorio de caoba. Margarita, sin parentesco con mi difunta esposa, solo otra de las pequeñas ironías de la vida, había manejado mis asuntos legales durante 20 años. Ella sabía exactamente el veneno que contenían esos expedientes. Tomás, ajustándose los lentes de lectura en el puente de la nariz, tengo que preguntarte, ¿estás absolutamente seguro de que quieres hacer esto? Estoy seguro, porque 11 iniciemos este proceso, ya no hay vuelta atrás. Victoria se va a enterar de todo. Perfecto. Margarita abrió la primera carpeta. Revisemos lo que tenemos. Las escrituras originales de la calle de los Fresnos descansaban hasta arriba. Tomás Macías, dueño único, registrado el 15 de marzo de 1908. Sin avales, murmuró la abogada. Sin copropiedad, sin hipoteca. Pagaste en efectivo por el terreno y la construcción. Correcto. Abrió el segundo folder. Recibos del predial por 37 años. Todos pagados desde tus cuentas bancarias. ¿Correcto? Pólizas de seguro, recibos de luz y agua, contratos de mantenimiento, todo a tu nombre. Correcto. Suspiró y abrió el tercer folder. Anda, aquí está la bomba nuclear. El fideicomiso familiar Macías. Los documentos del fideicomiso eran gruesos, complejos, repletos de ese lenguaje legal que toma años estructurar y décadas de sudor para fondear. ¿Saldo actual?, preguntó Margarita, aunque ella sabía la respuesta. 17 millones de pesos hasta el viernes pasado. Ande el estatus de David en el fideicomiso. Beneficiario en vida, le respondí. Nunca fue administrador, nunca fue dueño de un solo peso. Margarita se recargó en su silla de piel. Tomás, este es un patrimonio enorme. Victoria de verdad no tenía idea. Ninguna. Y David nunca se explicó cómo funcionaba el fideicomiso. David era un hijo de oro, pero era un desastre con los detalles financieros. Él sabía que yo lo apoyaba económicamente cuando lo necesitaba. Probablemente nunca se le cruzó por la mente explicarle a su esposa de dónde salía el dinero. Así que Victoria dio por hecho que David te mantenía a ti en lugar de al revés. La abogada negó con la cabeza. Supongo que es comprensible. Los matrimonios jóvenes no suelen tener un fondo de 17 millones respaldándolos en secreto. La ironía es poética, le dije. Victoria me echó de mi propia casa usando mi propio dinero para amenazarme. ¿Cómo es eso? El seguro de vida de David, 3 millones de pesos.
Lleva 2 meses haciendo planes de remodelación en su cabeza con ese dinero, pero el beneficiario es el fideicomiso. Lo que significa que el beneficiario soy yo. Margarita sacó una calculadora del cajón. A ver si entiendo bien el panorama. Victoria cree que acaba de heredar una casa de 8,5 millones, más 3 millones en seguros. Así es. Pero en la vida real heredó 0 pesos con 0 centavos. La casa es tuya y el dinero del seguro va directo a tu cuenta. Así es. Y te ha estado tratando como a un mendigo de la calle, mientras hace planes para gastarse 11 millones de pesos que jamás fueron suyos. Así es. Margarita se quedó en silencio por un largo minuto, procesando la magnitud del choque de trenes. Tomás, tengo que preguntarte, ¿por qué dejaste que esto llegara tan lejos durante 2 meses? ¿Por qué no le rompiste la burbuja desde el día 1? Pensé en la escena del domingo por la mañana, con Victoria llamándome carga, frente a completas extrañas, con esa crueldad tan casual, tan natural, porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Andanduvo bastante lejos, asintió la abogada. ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero establecer límites claros, límites legales de todos los colores y sabores. Sacó su libreta amarilla. Soy todo oídos. Primero, quiero que el reclamo del seguro de vida se procese hoy mismo. Ese dinero le pertenece al fideicomiso, no a los caprichos de Victoria. Hecho. Eso es de rutina. Segundo, quiero que Victoria reciba una notificación legal y formal de que ella es una simple inquilina en mi casa, no la dueña. También es de rutina. ¿Cuánto tiempo de aviso le damos para el desalojo? 30 días. El mismo plazo exacto que ella me dio a mí. Margarita sonrió de medio lado. Justicia poética. Tercero, quiero que entienda con peras y manzanas cuál era la relación exacta de David con mi dinero, para que nunca más en su vida pueda alegar ignorancia. Le entregaremos copias notariadas de todo. Y cuarto, hice una pausa, saboreando el momento. Quiero que haya testigos presentes cuando tengamos esta dulce conversación. ¿Testigos? Las mismas agentes de bienes raíces que la escucharon llamarme una carga ayer. Ellas también merecen escuchar la verdad. Margarita bajó la pluma. Tomás, eso suena a una humillación pública. No, la corregí suavemente. La humillación pública fue lo que Victoria me hizo a mí en mi propia sala. Esto es educación pública. Hay una diferencia gigantesca. Victoria me humilló para sentirse poderosa. Yo voy a educar a la gente para prevenir futuros malentendidos. Margarita evaluó mis palabras. Las agentes no son necesarias para el proceso legal, pero entiendo que son vitales para el proceso social. Exacto. Victoria se la pasó 2 meses enteros contándole a medio Monterrey que soy un viejo muerto de hambre que vive de la caridad de la familia. Esas personas merecen conocer los hechos. Y Victoria merece tragar saliva frente a las mismas personas a las que les mintió en la cara. Margarita empezó a rayar su libreta. ¿Cuándo quieres ejecutar esto? Mañana mismo. Vamos a darle 24 horas más para que disfrute de su reinado imaginario. Y si se niega a recibirnos, le entregamos la demanda de desalojo sin explicaciones, y que Dios la ampare. Puedo tener todo redactado y sellado para las 10 de la mañana, dijo abriendo su agenda. Perfecto. ¿Dónde quieres que sea la reunión? En las oficinas de Inmobiliaria Premier, donde todos sus colegas puedan ver de cerca cómo luce el verdadero respeto. Margarita levantó la vista de sus papeles. Tomás, llevo 30 años litigando. He visto familias enteras despedazarse por un terreno. Esto ya no se trata del dinero, ¿verdad? Para nada. Se trata de la falta de respeto. Se trata de trazar una línea en la arena. Victoria necesita aprender que no puedes pisotear a las personas, solo porque crees que no tienen el poder para defenderse. Y si ella hubiera sido respetuosa desde el día 1, entonces estaríamos teniendo una plática muy distinta. La habría sentado en privado, le habría explicado cómo estaban las cosas y la habría ayudado económicamente a transitar hacia su independencia. Pero no fue respetuosa, fue sanguinaria. Hay una diferencia muy grande entre estar de luto y ser una persona cruel. Margarita cerró las carpetas de golpe. Haré las llamadas esta misma tarde. Gracias, Tomás. A ti, Margarita. Y por lo que valga mi opinión, creo que David estaría muy orgulloso de cómo estás manejando esto. Me puse de pie y le estreché la mano. ¿Sabes? David me enseñó algo muy importante a mí también. ¿Qué cosa? Que la fuerza silenciosa siempre aplasta a la ignorancia ruidosa. Era un muchacho muy brillante. Seguro lo aprendió del mejor maestro. Margarita sonrió. No de la vida. La vida le enseñó que el respeto se gana con sudor. No se hereda por decreto. Mientras salía del despacho de abogados,
Pensé en el famoso cronograma de Victoria. Me había dado hasta el 15 de noviembre para largarme de mi propia vida. Mañana apenas era 5 de noviembre. Estaba a punto de descubrir que las fechas límites son espadas de doble filo, y que hay suposiciones que cuestan mucho más de lo que tienes en la cartera. El hombre silencioso estaba a punto de abrir la boca, y cuando los hombres silenciosos finalmente hablan, la gente inteligente guarda silencio y escucha. Victoria estaba a punto de descubrir qué tan inteligente era en realidad. El martes a las 10 en punto de la mañana. Margarita de la Garza y yo cruzamos las puertas de cristal de Inmobiliaria Premier. Victoria estaba en su escritorio, mostrándole un catálogo de casas a una pareja joven. Levantó la vista cuando entramos, y su sonrisa prefabricada de vendedora se transformó primero en confusión y luego en pánico absoluto. «Tomás, ¿qué estás haciendo aquí?» «Tenemos que hablar», le dije con una calma sepulcral en privado. La pareja de clientes nos miró de reojo, sintiendo la electricidad estática en el ambiente. «Estoy con unos clientes», titubeó Victoria, aferrándose a su personaje de agente inmobiliaria. «Esto no puede esperar», intervino Margarita, dando un paso al frente. «Soy la licenciada Margarita de la Garza. Necesitamos discutir asuntos legales de extrema urgencia respecto al patrimonio de su difunto esposo». Las palabras licenciada y asuntos legales cayeron como yunques en la oficina. La pareja intercambió una mirada de terror. Tal vez deberíamos reprogramar la cita», murmuró el esposo levantándose. No, está bien», exclamó Victoria sudando frío. «Tomás, ¿puedes esperar en la sala de juntas? Voy en un segundo». De hecho, la cortó la abogada. «Creo que sería prudente que sus colegas también escuchen esto». A Victoria se le borró el color de la cara. «Mis colegas. Las 3 señoritas del domingo por la mañana». Señalé hacia los cubículos. «Creo que están planeando demoliciones basadas en suposiciones que necesitan ser corregidas de inmediato». El murmullo de toda la oficina se apagó como si hubieran desconectado la corriente. Los demás agentes fingían tianclear en sus computadoras, pero tenían las orejas paradas. «Tomás, ¿de qué se trata todo este circo?», siseó Victoria con la voz temblando de furia contenida. «Se trata de la casa», respondí simple y llano. «Ya discutimos lo de la casa». «No, tú discutiste lo de la casa. Yo solo escuché». La pareja de clientes ya estaba retrocediendo hacia la puerta de cristal. «Definitivamente le llamamos luego para reprogramar», dijo la esposa. Y antes de que Victoria pudiera detenerlos, ya estaban en el estacionamiento. La agente rubia del domingo, Jessica creo que se llamaba, se acercó caminando sobre cáscaras de huevo. «Victoria, ¿está todo bien?» «Todo está perfecto», escupió Victoria con los dientes apretados. «Tomás solo está teniendo problemas para aceptar su nueva realidad de vivienda». «En realidad», dijo la abogada abriendo su maletín de piel, «Tomás está teniendo problemas para que usted acepte su vieja realidad de vivienda». ¿Qué se supone que significa eso? Significa que necesitamos aclarar algunas confusiones graves sobre la propiedad de los bienes raíces. Aquí no hay ninguna confusión. Alzó la voz Victoria para que todos escucharan. «Yo heredé la casa de David». «¿Qué?», preguntó Margarita sacando su pluma. «La de la calle de los Fresnos, número 427. ¿Cuenta usted con la documentación legal de esta herencia? ¿El testamento de David?» «El testamento de David me dejó todos sus bienes personales, su carro, su ropa, sus cuentas y su casa. David jamás fue dueño de ninguna casa». Las palabras cayeron en medio de la oficina como piedras en un lago en total silencio. El sonido de los teclados cesó por completo. «¿Cómo que no era dueño de la casa?», balbuceó Victoria, sintiendo el piso abrirse bajo sus tacones. Margarita abrió el primer folder de Manila y sacó el documento sellado. «La propiedad ubicada en la calle de los Fresnos número 447 pertenece única y exclusivamente a Tomás Macías, comprada el 15 de marzo de 1987. 5 propietarios, sin avales, sin hipotecas vigentes». «Eso es imposible. Aquí están las escrituras notariadas». Victoria le arrebató el papel de las manos y sus ojos recorrieron las letras. Su rostro pasó de pálido a transparente. «Esto tiene que ser un error. David heredó esta casa cuando murió Margarita. Margarita Macías no poseía propiedades a su nombre», recitó la abogada con voz clínica. «Todo fue adquirido por Tomás Macías antes del matrimonio. David vivió ahí toda su vida en calidad de hijo, bajo el techo de la casa de su padre. Jessica y los demás agentes ya se habían acercado a los cubículos contiguos, fascinados por la carnicería corporativa. «No lo entiendo», suplicaba Victoria aferrándose al papel. «David pagaba todas las cuentas, el predial, la luz,
Todo. No, le dije bajando la voz para que tuviera que esforzarse en escucharme. David me ayudaba con los mandados de la casa. Yo pagaba mis propias cuentas. Eso es mentira. Margarita sacó el segundo folder. Registros de impuestos prediales por 37 años. Todos pagados por Tomás Macías. Pólizas de seguro, recibos de servicios, estados de cuenta bancarios, contratos de mantenimiento. Todo pagado desde las chequeras de Tomás Macías. Victoria miraba los montones de recibos como si estuvieran escritos en arameo antiguo. Esto no tiene ningún sentido, repetía como disco rayado. David tenía dinero, mucho dinero. Era un ingeniero exitoso. David vivía cómodamente porque Tomás se aseguró de que así fuera. Disparó la abogada. ¿A qué se refiere con eso? Margarita abrió la tercera carpeta, la más gruesa de todas. El fideicomiso familiar de Tomás y Margarita Macías. Saldo actual de la cuenta de inversión, 17 millones de pesos. La oficina entera dejó de respirar. David fungía como beneficiario en vida del fideicomiso. Continuó la abogada implacable. Tomás proveyó el soporte financiero para la educación universitaria de David, pagó su boda y cubrió todas sus necesidades extraordinarias. ¿Me está diciendo que Tomás mantenía a David? Le estoy diciendo que Tomás apoyaba a su hijo con sus propios recursos millonarios. Victoria se dejó caer en su silla de escritorio como si le hubieran cortado los hilos. David me juró que él estaba ayudando económicamente a Tomás. David ayudaba a Tomás de manera práctica, la corregí. Me traía el súper, me llevaba al doctor, cortaba el pasto. Yo ayudaba a David económicamente. El seguro de vida, gritó Victoria de pronto, aferrándose a un tronco flotando en medio del naufragio. El seguro de vida de mi esposo, eso sí es mío. Margarita sacó una última hoja de papel. El único beneficiario registrado en la póliza de seguro de vida de David es el fideicomiso familiar Macías. Ese dinero irá directo a las cuentas de Tomás. Victoria levantó la vista y miró a su alrededor. Todos y cada uno de los agentes de bienes raíces la estaban observando con una mezcla de lástima y asco. La mujer arrogante y todopoderosa del domingo por la mañana. La que estaba tan segura de su herencia millonaria. La que había humillado al pobre anciano ignorante. Se había hecho polvo frente a sus propios ojos. Tomás, su voz era ahora un hilo de aire tembloroso. Yo no lo sabía, porque nunca preguntaste. Pudiste habérmelo dicho, y tú pudiste haberme preguntado con respeto. Margarita cerró las carpetas con un golpe seco que hizo eco en el cristal de la oficina. Victoria, tiene usted exactamente 30 días para encontrar un arreglo de vivienda alternativo. 30 días, el mismo plazo exacto que usted le dio a Tomás. ¿A dónde voy a ir? Ese ya no es problema de mi cliente, sentenció la abogada. Usted es una adulta funcional con una carrera profesional sana. Estoy segura de que sabrá resolverlo. Victoria me miró a los ojos y por primera vez desde que la conocí, vi algo totalmente nuevo en su mirada. Respeto. Terror puro, pero también respeto. Tomás, te lo suplico, perdóname. Hice demasiadas suposiciones. Sí las hiciste. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿Algún tipo de arreglo? Medité su pregunta mientras sentía el peso del licencio de toda la oficina sobre mis hombros. Victoria, el respeto no se negocia. Nunca se ha negociado. Lo entiendo ahora, te lo juro. ¿De verdad lo entiendes? Sí. Qué bueno. Ese es el primer paso para volver a ganártelo. Margarita y yo nos dimos la media vuelta hacia la puerta. Tomás, me llamó Victoria a mis espaldas, con la voz rota. ¿Qué va a pasar ahora? Volteé a verla por encima del hombro. No vas a aprender lo que yo siempre he sabido. ¿Y qué es eso? Que las personas silenciosas no somos débiles, solo somos muy selectivas sobre cuándo usar nuestra voz. Y con eso saciamos a la calle. El silencio sepulcral que dejamos a nuestras espaldas hablaba por sí solo. Para la mañana del jueves, la historia entera se había esparcido por toda la comunidad inmobiliaria de Monterrey, como un incendio forestal en pleno agosto. Lo supe porque doña Elena, mi vecina de toda la vida, llegó a mi cocina con pan dulce y el chisme calientito. Tomás, hubieras visto a Victoria ayer en el supermercado, me dijo Elena, acomodándose en la vieja silla de Margarita. Parecía que había visto al mismísimo diablo. ¿Por qué lo dices? Bueno, para empezar, estaba comprando la verdura en oferta. Victoria. La misma mujer que prefería morir antes que comprar algo que no fuera de marca premium. Elena meneó su café con una sonrisa cómplice, y estaba completamente sola. Ya ves que siempre andaba con su séquito de amigas de la agencia detrás de ella, como si fuera una celebridad de telenovela. Tal vez estaban muy ocupadas, sugerí. O tal vez están marcando su distancia ahora que se sabe toda la verdad.
Ella siempre había tenido un ojo clínico para la hipocresía social. ¿Y cuál es la verdad que se sabe?, le pregunté, aunque yo conocía la respuesta. Que se pasó 2 meses enteros tratándote como a un perro callejero mientras hacía planes para gastarse los millones que nunca fueron de ella. Elena negó con la cabeza. La gente está hablando mucho, Tomás, y no están diciendo cosas bonitas sobre tu nuera. Pues que demostró tener un juicio pésimo, que tomó decisiones financieras a lo tonto sin hacer su tarea. Y en el negocio de los bienes raíces, si no haces tu tarea te comen vivo. Le dio un sorbo a su taza. Su jefe la mandó llamar a su oficina ayer en la tarde. Esa sí era una noticia nueva para mí. Andas diciendo ¿cómo sabes eso? Pecos, la hija de mi hermana, trabaja en contabilidad ahí en Inmobiliaria Premier. Dice que toda la oficina no hablaba de otra cosa desde el martes. Aparentemente, 3 clientes distintos ya hablaron para exigir que les cambien de agente. ¿Por qué? Pues por pura lógica, Tomás. Si Victoria no pudo darse cuenta de quién era el dueño de la casa en la que durmió durante 8 años, ¿cómo demonios le vas a confiar la compra de tu propio patrimonio? Yo no había considerado ese ángulo, pero tenía todo el sentido del mundo. El negocio inmobiliario se construye sobre 2 pilares: confianza y competencia. Y Victoria acababa de demostrar públicamente que carecía de ambas. Y hay más, continuó Elena inclinándose sobre la mesa. ¿Te acuerdas de la parejita de clientes con la que estaba reunida cuando llegaron ustedes con la abogada? Bueno, pues publicaron todo el chisme en sus redes sociales. Escribieron algo sobre cómo se salvaron de milagro de comprar con una agente que ni siquiera entiende las leyes básicas de propiedad. Hasta subieron fotos de la oficina. Ya tiene cientos de me gusta. Las ondas de choque se estaban expandiendo mucho más rápido de lo que calculé. En ese momento sonó mi celular. Era Margarita de la Garza. Tomás, tenemos movimiento en el tablero. ¿Buenas o malas noticias? Depende del cristal con que se mire. El abogado de Victoria me llamó esta mañana. ¿Contrató a un abogado? Al parecer sí. Quería platicar sobre un posible arreglo. ¿Qué tipo de arreglo? Victoria quiere quedarse a vivir en la casa durante 6 meses en lugar de 30 días. Está ofreciendo pagar renta. ¿De cuánto estamos hablando? 40,000 pesos al mes. Casi suelto una carcajada. Por una casa de 8,5 millones, una renta a precio de mercado estaría más cerca de los 60,000. Exactamente. ¿Qué le contestaste? Le dije que nosotros siempre estamos abiertos a considerar ofertas razonables. ¿Y qué es razonable para ti, Margarita? 70,000 pesos al mes. Primer y último mes por adelantado, más un depósito de garantía equivalente a un mes de renta. O sea, 210,000 pesos en efectivo sobre la mesa para firmar. Correcto. Si quiere quedarse a vivir bajo mi techo, que pague el precio del mercado como cualquier otro hijo de vecino. ¿Puede pagar eso? Ese no es nuestro problema, Tomás. Pero su abogado dejó entrever que juntar esa cantidad de hacer un desafío dadas sus circunstancias actuales. Cuando colgué el teléfono, Elena me estaba estudiando con ojos afilados. ¿Victoria quiere quedarse?, me preguntó. Quiere pagar una renta de lástima para no irse a la calle. ¿Y tú qué dijiste? Dije que puede pagar la tarifa completa del mercado, como todos los demás. Elena asintió satisfecha. Lo justo es lo justo. La tarde del viernes trajo a otro visitante inesperado. Miguel Torres, el viejo amigo de la Universidad de David. Don Tomás, le debo una disculpa gigantesca. Me soltó apenas abrí la puerta. ¿Por qué, muchacho? Por haberme tragado completita la versión de Victoria. Ella le anduvo diciendo a todo el mundo que David era quien lo mantenía a usted. ¿Andas diciendo si le creíste? Le creí, y me muero de vergüenza. Debí haber usado la cabeza. Miguel se removió incómodo en el pórtico. El detalle es que David siempre se la pasaba presumiendo lo orgulloso que estaba de su éxito, de cómo usted levantó esta casa piedra por piedra, de cómo manejaba sus inversiones, de cómo le enseñó todo sobre responsabilidad financiera. Entonces, ¿por qué le creíste a Victoria? Porque encajaba con lo que uno espera ver en las películas. Un anciano jubilado, viudo, y un hijo exitoso echándole la mano. Parecía el ciclo natural de la vida. Malditas suposiciones otra vez, suspiré. Y no fui el único, don Tomás. Casi todos los amigos de David dimos por hecho lo mismo. Y ahora todos nos sentimos como unos perfectos idiotas. Y nos estamos preguntando sobre qué otras cosas nos habrá mentido Victoria durante todos estos años. Ese era un giro interesante en la trama. La credibilidad de Victoria se estaba desmoronando en todos sus círculos sociales al mismo tiempo. La mañana del sábado,
Margarita de la Garza me llamó con la actualización final del caso. El abogado de Victoria devolvió la llamada. Dice que no puede pagar la renta, así que va a desalojar la propiedad. Se va, susurré. Se va, pero hay un detalle extra en la historia. ¿Cuál? También está renunciando a Inmobiliaria Premier. Digamos que fue un despido de mutuo acuerdo. Así que Victoria estaba perdiendo su casa y su carrera en la misma semana. Tomás, tengo que preguntarte, viéndolo en retrospectiva, ¿te sientes mal por algo de todo esto? Miré los gabinetes de mi cocina, los mismos que Margarita y yo diseñamos juntos, los mismos que Victoria planeaba hacer pedazos con un mazo. Victoria tomó sus propias decisiones. Ella eligió ser sanguinaria en lugar de ser amable. Eligió las suposiciones en lugar de hacer una simple pregunta. Eligió humillarme frente a extrañas para alimentar su ego. Y ahora, simplemente está enfrentando las consecuencias naturales de sus propios actos. Yo no la corrí de su trabajo. Sus propios clientes fueron quienes exigieron que los cambiaran de agente porque perdieron la confianza en su juicio profesional. Exactly, coincidió la abogada. Esto no es venganza, Tomás. Esto es rendición de cuentas. Victoria está aprendiendo a la mala que las acciones tienen peso. Es una lección que debió haber aprendido en el kinder. El domingo por la mañana me senté en las bancas de la iglesia a pensar largo y tendido sobre el perdón y los límites. Me di cuenta de que no eran conceptos enemigos, eran complementarios. Podía perdonar a Victoria por sus ridículas suposiciones y, al mismo tiempo, mantener un muro de acero sobre el respeto que merezco. Podía perdonar su crueldad y aún así dejar que el universo le cobrara la factura de sus decisiones. El verdadero perdón no significa fingir que aquí no ha pasado nada. Significa aceptar la cicatriz y caminar hacia adelante con más sabiduría. Victoria se mudaría el próximo fin de semana, y yo seguiría adelante con un nuevo y profundo entendimiento de mi propio poder silencioso. A veces, la lección más grande que le puedes dar a alguien es simplemente hacerte a un lado y dejar que se estrellen contra su propia ignorancia. 3 semanas después, estaba sentado en mi sala, leyendo el periódico del domingo cuando sonó el timbre. Victoria estaba parada en mi pórtico, abrazando una caja de cartón de mudanza. Hola, Tomás. Victoria. Encontré algunas cosas empacadas que te pertenecen. Los álbumes de fotos de cuando David era niño, algunas de las tarjetas de recetas de Margarita. Abrí la puerta de par en par. Pasa. Entró con timidez. Dejó la caja sobre la mesa de centro y paseó la mirada por la misma sala, que hace un mes juraba que iba a remodelar. Se ve todo exactamente igual, murmuró. ¿Por qué habría de verse diferente? No sé. Supongo que pensé que querría cambiar las cosas después de todo lo que pasó. Hay cosas que no necesitan cambiarse, Vic. Nos quedamos envueltos en el silencio por un minuto entero. Tomás, te debo mucho más que una disculpa. Tú no me debes nada. Sí, te traté como a un animal. Hice suposiciones asquerosas sobre tu vida, sobre tu dinero, sobre tu valor como ser humano. Fui una persona despiadada justo cuando debía haber estado de rodillas dándote las gracias. Y ahora entiendo algo que debí haber visto desde el primer día que pisé esta casa. ¿Qué cosa? Que David tuvo que haber aprendido sus valores de alguien, su nobleza, su generosidad infinita, su fuerza silenciosa. Todo eso lo aprendió de ti. Asentí con lentitud sintiendo un nudo en la garganta. David era un hijo maravilloso. Lo era. Y tú fuiste un padre excepcional. Yo simplemente estaba demasiado ciega por mi propia arrogancia para poder verlo. Todos hacemos suposiciones en esta vida, Victoria. La verdadera prueba es qué hacemos cuando nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Estoy intentando aprender de esto. Conseguí un empleo en Saltillo, un comienzo desde cero en una ciudad nueva. Tal vez allá pueda ser una mejor persona. De corazón espero que así sea. Se levantó para marcharse, pero se detuvo con la mano en la perilla de la puerta. Tomás, ¿te puedo preguntar una última cosa? Por supuesto. Si yo te hubiera tratado con respeto desde el principio, si te hubiera preguntado las cosas en lugar de llegar a darte órdenes, nuestra historia habría sido diferente. Lo pensé por un segundo, aunque ya sabía la respuesta. Probablemente te habría ayudado económicamente a hacer tu transición a la independencia. Te habría dado todo el tiempo del mundo para que te pusieras de pie. Habríamos encontrado la manera de honrar la memoria de nuestro David juntos, en lugar de estar peleando como perros y gatos por sus cenizas. En lugar de pelear, repitió en un susurro. Se acomodó la bolsa en el hombro, bajando la mirada. Supongo que el respeto de verdad no es algo que se pueda negociar, ¿cierto? No, no lo es. Gracias por enseñarme eso, Tomás.
Cuando la puerta se cerró tras ella, abrí la caja de cartón. Ahí estaban las fotos de David cuando era un bebé, las recetas de cocina con la letra cursiva de Margarita, pequeños tesoros invaluables que, por azares del destino, habían terminado en las manos equivocadas. Me quedé pensando en los últimos 3 meses de mi vida, el funeral, la guerra en la cocina, la emboscada legal en su oficina, las brutales consecuencias naturales. Victoria había pagado una colegiatura carísima para aprender sobre las suposiciones y el respeto, pero yo también me llevaba una lección a la tumba. Aprendí que tener una fuerza silenciosa no significa agachar la cabeza y aceptar que te falten al respeto. Aprendí que los límites no son muros de piedra para alejar a la gente, sino las reglas básicas para poder convivir sanamente. Y lo más importante de todo, a veces el acto más devastador y poderoso que puedes hacer en este mundo es simplemente poner la verdad sobre la mesa y dejar que la gente se ahogue en las consecuencias de sus propias decisiones. David habría estado muy orgulloso de esa John. Margarita habría aprobado la forma silenciosa y elegante en que manejé las cosas. Y yo por fin estaba en paz. Si me está escuchando en este momento y alguna vez te han subestimado por tus canas, por tu naturaleza callada o por tu estilo de vida humilde, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que darle una lección a alguien para recordarle que el respeto no se hereda, sino que se gana a pulso? A veces, la mejor respuesta ante la soberbia es simplemente demostrarles lo equivocados que están con hechos. Y a veces, las personas más invencibles en cualquier habitación son precisamente aquellas que no tienen absolutamente nada que demostrarle a nadie. Hasta la próxima vez que nos encontremos, recuerda siempre esto. Ser silencioso no significa ser débil. Solo significa que sabes elegir tus batallas.